Saludos, mi nombre es Eugenio y hoy 2 de mayo vengo a compartirles los datos del avance del COVID-19 coronavirus en los países de Sudamérica, en Estados Unidos, México e Italia, que es el país que tenemos como referencia. Bueno, el día de hoy el corte lo hice aproximadamente a las 8:30 de la noche y bueno, acá tenemos las curvas de todos los países. De Estados Unidos, de Italia y Brasil son los que más se distinguen y de los demás países lo vamos a ver mejor en otro gráfico. Ahora vamos a hacer un recuento del total de casos al día de hoy. En Italia hay 209.328 casos, en Perú 42.534 casos, en Chile 18.435, en Ecuador 27.464, en Argentina 4.681, en Colombia 7.285, en Brasil 96.559, en Uruguay 740, en Bolivia, que no actualizó en sí como país, pero la región que más casos tiene actualizó, que es Santa Cruz, 1.342 casos, Venezuela 345, Paraguay 370, México 22.088 y Estados Unidos 1.160.774. Y acá está la gráfica con todos los países, las curvas de cada uno de los países. Ahora vamos a ver de los países latinoamericanos. Acá tenemos a Brasil con sus 96.559 casos, Perú con 42.534 casos, Ecuador 27.464 casos, México 22.088, Chile con 18.400, Colombia 7.285, Argentina 4.681, Paraguay 370, Bolivia con 1.342. Con la gráfica de Brasil podemos darnos ideas con la curva cuál es la tendencia que va tomando la enfermedad en nuestro país. Por decir, acá en Perú podemos ver que está teniendo una tendencia similar a la de Brasil, y eso que Perú tiene mucho menos población que Brasil, pero está teniendo una curva similar a la de Brasil. Ecuador de igual manera, aunque por debajo de Perú, también peligrosamente. Luego más abajo vienen países como Chile y México, con tendencias similares. Más abajo Colombia, Argentina y los otros países que tienen menor cantidad de casos, tendencias más bajas. Ahora vamos a ver el número de casos por cada millón de habitantes. Estados Unidos al día de hoy tiene 3.644 casos por cada millón de habitantes. Italia 3.458 casos por cada millón de habitantes, Ecuador 1.588, Perú 1.285, Chile 965, Brasil 459, Uruguay 210, México 175, Colombia 145, Bolivia 118, Argentina 104, Paraguay 52 y Venezuela 12. Ahora vamos a ver la cantidad de test por cada millón de habitantes que se han hecho en los países. En Italia se han hecho 34.879 test por cada millón de habitantes, en Estados Unidos 20.940 test por cada millón de habitantes, en Venezuela 16.802, en Perú 10.785, en Chile 10.431, en Uruguay 6.093, en Ecuador 4.190, en Colombia 2.141, en Brasil 1.597, en Paraguay 1.450, en Argentina 1.410, en México 707 y en Bolivia es 496. Acá en la parte derecha le dejo el porcentaje de positivos que están dando en los test de los países, de cada uno de los países. Ahora vamos a ver la curva de cada uno de los países y el número de casos activos. Bueno, acá tenemos la curva de Italia. Como vemos, cada vez más en Italia la curva se va aplanando más y más. Están aumentando los recuperados más que los fallecidos. Aproximadamente
En Italia, el 20 de abril comenzó a marcarse la tendencia a la baja, lo que se denomina como el pico del número de casos activos. Y bueno, acá vemos el número de casos activos en Italia. El día de hoy es de 100.704, recuperados 79.914 y fallecidos 28.710 personas. Como vemos, a partir de ese día, la tendencia del número de casos activos ha comenzado a reducirse, lo que va confirmando que Italia llegó al pico por esos días. Ahora vamos a ver de Perú. Perú tiene ese tipo de curva, tiene quiebres, pero tiene una forma exponencial. En estos últimos días se está incrementando muchos casos en nuestro país. Bueno, también hay más recuperados que fallecidos, y en cuanto a casos activos tiene 28.900, recuperados 12.434 y fallecidas 1.200 personas. Chile tiene este tipo de curva, como vemos, y sobre todo en estos últimos 3 días ha comenzado a incrementar el número de casos en Chile. Tiene más recuperados que fallecidos. En cuanto a casos activos tiene 8.616, recuperados 9.572 y fallecidos 247 personas. Ecuador tiene ese tipo de curva, como vemos, aplanamiento en los últimos días, pero ligeros incrementos en los últimos 2 días. Tiene más recuperados que fallecidos, de acuerdo a los datos que han reportado. Y en cuanto a casos activos tiene 23.961, recuperados 2.132 y fallecidos 1.371. Argentina tiene ese tipo de curva, como vemos es casi una diagonal, un avance uniforme en el número de casos, tiene más recuperados que fallecidos. Y en cuanto a casos activos tiene 3.124, recuperados 1.320 y fallecidos 237 personas. Colombia tiene ese tipo de curva. Como vemos, ha tenido un ligero aumento en el número de casos nuevos en los últimos 2 días. Tiene más recuperados que fallecidos. Y en cuanto a casos activos, en Colombia hay 5.295, recuperados 1.666 y fallecidos 324 personas. Brasil tiene este tipo de curva, como vemos, una tendencia exponencial. En los últimos 2 días ligeramente se ha aplanado un poco, tiene más recuperados que fallecidos. Y en cuanto a casos activos, en Brasil hay 48.872, recuperados 40.937 y fallecidos 6.750 personas. Uruguay tiene ese tipo de curva, como vemos. Tiene una forma aplanada ya en los últimos días, y también el aumento de recuperados es constante. Vemos aplanamiento en Uruguay y no aumenta mucho el número de fallecidos. En cuanto al número de casos activos, en Uruguay hay 283, recuperados 440 y 17 personas fallecidas. Al día de hoy lo de Uruguay es muy rescatable, digno de resaltar. Como vemos, pareciera que hace algunas semanas llegaron al pico, porque mantienen ligeramente una tendencia a la baja. Esperemos que esto se mantenga así y que ellos ya puedan confirmar esto cada día más. Bolivia. Como dije al inicio del video, Bolivia hasta la hora que hice el corte no reportaba el total de nuevos casos, pero sí en su gran mayoría, que lo conforma en la región de Santa Cruz, ya habían reportado, así que incluí sus datos. Y bueno, este es el tipo de curva que tiene Bolivia. Tiene más recuperados que fallecidos. En cuanto a la cantidad de casos activos, hay 1.138, recuperados 134 y fallecidas 70 personas. Venezuela tiene este tipo de curva, como vemos.
aplanamiento en los últimos días. El día de hoy incrementaron algunos casos, tiene más recuperados que fallecidos de acuerdo a los datos oficiales. En cuanto a casos activos, tiene 187, 148 recuperados y 10 personas fallecidas. Paraguay tiene este tipo de curva. Fue el primer país que entró en cuarentena, pero bueno, Paraguay tenía un buen desenvolvimiento en el control de esta enfermedad, pero lamentablemente en los últimos 2 días ha presentado un aumento considerable en el número de casos, lo cual no se veía durante todo el tiempo. Y bueno, tiene más recuperados que fallecidos. Y en cuanto a casos activos, tiene 241, 119 recuperados y 10 personas fallecidas. México tiene este tipo de curva. Como vemos, tiene una tendencia exponencial. Lo rescatable es que también tienen una alta cantidad de recuperados, que son más que los fallecidos. Y en cuanto a casos activos, tiene 6.585, recuperados 13.447 y 2.061 personas fallecidas. Estados Unidos, que es el país con la mayor cantidad de casos en el mundo, vemos que este es el tipo de curva que tiene. Ligeros, pero casi no se notan los aplanamientos. Tiene más recuperados que fallecidos. Y en cuanto a casos activos, en Estados Unidos hay 932.218, recuperados 161.112 y 67.444 personas fallecidas. Ahora vamos a ver la tasa de letalidad de cada uno de los países, tomando como referencia a nivel global, es decir, en todo el mundo, el porcentaje de tasa de letalidad está en el orden de 7.05%. Ahora, en los países que estamos llevando, Italia tiene una tasa de letalidad de 13.72%, o sea, aproximadamente de 100 casos positivos, 14 fallecen en Italia. En México la tasa es del 9.33%, en Brasil 6.99%, en Estados Unidos 5.81%, en Bolivia 5.22%, en Argentina 5.06%, que es similar al de Ecuador, el de Colombia 4.45%, el de Venezuela 2.9%, el de Paraguay 2.7% y el de Perú está también muy similar, 2.8% aproximadamente, Uruguay 2.30% y Chile 1.34%, que es el país con la menor tasa de mortalidad. Aproximadamente de 100 casos positivos solo fallece una persona al día de hoy. Ahora vamos a ver el porcentaje de recuperados en los países. En el mundo, la tasa de recuperados a nivel global es aproximadamente del 31%. En México, la tasa de recuperados, el porcentaje de recuperados es de 60.88, es decir, aproximadamente de 100 casos positivos en México al día de hoy, 61 aproximadamente ya han sido dados de alta o están recuperados. En Uruguay es de 59.46%, en Chile 51.92%, en Venezuela 42.90%, en Brasil 42.4%, en Italia 38.18%, en Paraguay 32.16%, en Perú 29.23%, en Argentina 28.20%, en Colombia 22.87%, en Estados Unidos 13.88%, en Bolivia 9.99% y en Ecuador 7.76%. Ecuador tiene la menor tasa de recuperados, es decir, de 100 casos positivos en Ecuador aproximadamente el día de hoy solo se han recuperado 8 personas. Bueno, esa sería la información al día de hoy. Nos vemos en el video de mañana, Dios mediante.